Vamos a poner el tema sobre la mesa y evidentemente el tema sobre la mesa es este asunto que le estábamos señalando hace un momento, el veredicto del jurado en el caso Genaro García Luna, declarado culpable de los 5 delitos por los que fue señalado por la Fiscalía de los Estados Unidos. ¿Qué significa esta sentencia? ¿Qué impacto puede tener en nuestro país? Para ello, saludo a Raúl Frías Lucio, que es nuestro director editorial, y por supuesto también a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, gran nota el día de hoy. Adelante. 20 días de juicio. 20 días de juicio en contra de este superpolicía y seguramente conforme vayan pasando las horas estaremos desde luego conociendo más de este veredicto del jurado, de los 12 jurados, Víctor, que formaron parte de este juicio y que hoy declaran a García Luna culpable, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El próximo 27 de junio va a ser ya sentenciado para poder conocer cuál es la condena que se le va a imponer a este funcionario. Pero, ¿qué repercusiones de alguna forma tiene esto, Víctor? Me parece que son las preguntas, y lo digo a bote pronto, porque nos estamos enterando de este juicio y desde luego del veredicto del jurado, luego de declararlo culpable de los 5 cargos de los cuales se le estaba llevando este juicio, de haber recibido por lo menos $270 millones de diversos sobornos de parte de miembros del cártel, que aunque bien no hubo pruebas contundentes de este asunto, sí de alguna forma, bueno, el jurado ha considerado que esto pudo haber ocurrido y por eso se le está condenando a García Luna. Pero, ¿cuáles son los hilos de esto, Víctor? ¿Cómo lo ves? Un tema, Raúl, perdón, tengo mucho rebote, pero bueno, ahí voy a tratar de mantener la congruencia. Sí. Un tema que va a dar para mucho. No cabe duda que, bueno, pues estamos siendo testigos de un hecho inédito e histórico en muchos sentidos. La posibilidad de que este hombre enfrente una cadena perpetua mínima de 20 años es una noticia a todas luces increíble, a la luz de un personaje que aparentemente ya había brincado la etapa más difícil, digamos, de su vida, había logrado llegar a los Estados Unidos, prácticamente se había nacionalizado o estaba a un paso de nacionalizarse, tenía todos sus negocios en orden allá, en pocas palabras, había hecho bien las cosas dentro del mundo criminal en este país. A pesar de que en México está de sobra documentado todas las troperías que hizo este hombre durante el periodo principalmente de Felipe Calderón, hoy pues finalmente la justicia lo alcanza allá, como para variar, porque en este país difícilmente hubiéramos creído, o creería yo, no sé si estás de acuerdo, Raúl, que se hubiera podido dar un caso así y una resolución de esta naturaleza. Y haces bien en preguntarte, porque en un país donde pasa todo y pasa nada al mismo tiempo, aquí la pregunta obligada es, ¿dónde queda Felipe Calderón? ¿Dónde queda el sexenio de los panistas, Vicente Fox, Felipe Calderón? Donde este hombre actuó con una manga ancha, y también con Enrique Peña Nieto, que en muchos sentidos lo toleró y le propició sus empresas. Y también se pone de manifiesto toda esta podredumbre que caracterizó a la seguridad en México y que hoy todavía seguimos pagando las consecuencias. Sí, a ver, sí estamos pagando las consecuencias, pero a ver, yo aquí tengo una reflexión en torno a este tema y la comparto. ¿Sí? A ver, ¿por qué había tanto interés del gobierno del presidente López Obrador en que este juicio saliera culpable? Porque de acuerdo a lo que observé, sí, aquí lo que estaban buscando precisamente declarando culpable a García Luna es que de alguna forma embarre al presidente, al expresidente Calderón, ¿sí? Y esto de alguna forma me parece que no fue suficiente para el actual gobierno el que al presidente Calderón se le haya mencionado una vez, que por cierto también se le mencionó a la campaña de López Obrador, ¿sí? Claro. Entonces digo, me parece que ese es un asunto. El interés real de este gobierno por el tema del superpolicía, sí, era precisamente que embarrara a Felipe Calderón, ¿sí? No sé hasta dónde le va a alcanzar para esto. Ahora, sí me parece interesante,
Víctor, en este mismo sentido, es, a ver, ¿qué va a pasar con esos acuerdos y con esos reconocimientos que se le entregaron a García Luna por parte de la DEA, por parte de la CIA, por parte de la Interpol, ¿sí? Que de alguna forma lo homenajearon, le reconocían, y entonces dices, pues también de alguna forma pues salen embarrados, ¿sí? Estas dependencias estadounidenses que combaten al crimen organizado, a los narcotraficantes. No, muy buen punto el que tocas, ¿no? Pero ya sabemos cómo se las gastan los gringos, que son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo. Y ni duda me queda, Raúl, que claro, ellos a toda costa lo que han hecho es tratar de proteger sus instituciones y no poner en evidencia lo que pasa allá. Incluso como el absurdo tema de que allá no hubiese narcotraficante, no hubiese empresarios metidos en el mundo de las drogas, no hubiese policías corruptos, algo que prácticamente nadie cree. Sabemos que Estados Unidos tiene también sus propias historias. Y ni duda cabe que también sirve para el discurso de Andrés Manuel, ya lo sabemos, ha atravesado la figura de Felipe Calderón, porque lo hace responsable de las elecciones del 2006, ¿no? Cuando las perdió, y que culpó a Felipe Calderón precisamente de haberle robado esa elección. Pero al margen de eso creo que, y cosa curiosa, no se toca a Peña Nieto, que es algo que siempre ha molestado mucho, ¿no? Por parte del gobierno actual. Pero al margen de eso creo, Raúl, que tenemos que entrar en una etapa en la que tenemos que ser pues muy juiciosos, hacer a un lado esa tirria que ya sabemos tiene el presidente contra Felipe Calderón y tratar de aprovechar esta situación para poder ver en blanco y negro, con toda la objetividad posible, qué fue lo que se hizo durante ese periodo que gestó el problema donde ahora estamos. Sí, bueno, a ver, estás retomando ese discurso de que la violencia que hoy seguimos padeciendo es culpa precisamente de Calderón. Sí, pero ¿hasta cuándo va a dejar de ser culpa de Calderón? Estábamos revisando los datos de las ciudades más violentas del mundo, ¿sí? Y de las 50 ciudades más violentas del mundo, 17 son mexicanas, ¿sí? Colima, Zamora, Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, en fin, de las ciudades más violentas por el número de homicidios. Y mi pregunta es, sí, seguramente todo esto que tú estás bien comentando se pudo haber gestado en esa guerra que inició el sexenio de Calderón en contra del crimen organizado, pero entonces, ¿qué había que hacer? ¿Dejarlos actuar como hoy? ¿Había que dejarlos con abrazos y no balazos? Lo que ocurre es que pienso que tenemos que verlo en las dos narrativas que obliga este hecho. Por un lado, estoy de acuerdo contigo, innegable que esta administración poco o nada ha podido hacer para resolver el problema de inseguridad. Tan es así que estas ciudades que mencionas, Colima, Zamora, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Obregón, son morenistas en este momento. O sea, son morenistas, tienen alcaldes morenistas, Indira Vizcaíno, Alfredo Ramírez, David Monreal, Marina del Pilar, Diego Sinjuete, estoy hablando de los gobernadores, sí, Alfredo Ramírez. Bueno, Diego Sinjuete es panista, pero Alfredo Ramírez y Alfonso Durazo son de Morena también. Así es. Y han hecho un pobre favor en materia de seguridad. Es cierto, hay un análisis que merece lo que se ha hecho hoy, pero también hay un análisis que debemos por obligación tener, la historia, de dónde viene esto, y poner a cada quien en su lugar. Sí, y estoy de acuerdo contigo. O sea, hemos hablado muchas veces de este inicio de esta guerra, pero el tema es a partir de cuándo se va a empezar a corregir, a partir de cómo se va a empezar a corregir. Los datos que se publican de estas ciudades más violentas del mundo, entre ellas las 17 mexicanas, nos hablan de que hay un fracaso total del tema del combate. Pero, en fin, me parece que son dos temas que están ligados en cierta forma, sí, y que llama la atención finalmente para terminar con este tema del juicio a García. La culpabilidad de García Luna es si se le está enjuiciando en los Estados Unidos, mientras que en México no se le había tocado. Y es ese manto de impunidad enorme, doloroso, que sigue doliendo a nuestro querido país.
Mi querido Raúl, no solo se trata de la figura de Felipe Calderón como presidente y la discusión de si sabía o no sabía los enjuagues de este personaje, que yo en lo personal pienso que un hombre como Felipe Calderón sí sabía lo que estaba haciendo, porque Felipe Calderón era muy controlador, hoy lo sabemos, era un hombre que tenía desconfianza de todo, por eso se me antoja un poco imposible que no supiera de él. Pero al margen de eso, hay muchísimos exfuncionarios y funcionarios involucrados ahora en este asunto. La pregunta es, ¿se hará justicia en México o los dejarán pasar y nada más se irán sobre uno u otro personaje? Ahora, en lo que dices de las ciudades violentas, Raúl, te comento, no hay antecedentes en el mundo de un gobierno que haya ido a los abrazos y no balazos y que haya funcionado. Incluso para estas alturas, ciudades como Guatemala, El Salvador, que históricamente han sido violentas, han superado sus problemas y han salido del ranking de ciudades violentas porque han sido enérgicos. Así que bueno, pues sí, un punto en contra de esta administración. Sí, y en descargo también de ciudades que han cambiado y que han salido de este ranking es Culiacán, sí, y Guadalajara. Sí, de alguna forma estas dos ciudades salieron del ranking de las ciudades más violentas del mundo. Bien, habrá tiempo de analizar estos datos también y desde luego poder ver qué está pasando, por qué no podemos avanzar y andamos distraídos desde el atril presidencial con mil cosas más, pero este tema que le duele tanto a los mexicanos, ahí seguimos dándole vueltas, poniendo cortinas de humo y todo lo que hay. Bueno, Víctor, ahí está. Se va a poner muy interesante todo este tema, Raúl, y los análisis posteriores que hagamos y que se den van a estar de mucho interés. Ni duda cabe, va a estar intenso. Gracias, Te mando Víctor. un saludo. Un saludo, muy buenas tardes. Vamos.